Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. Hoy os traigo una auténtica joya tecnológica, el Algo Láser Pixie, cortador y grabador láser portátil de 10 vatios. Una herramienta súper versátil para tu taller, oficina o incluso para casa. En otros vídeos os he enseñado modelos más grandes y aparatosos que necesitaban bastante espacio, pero esto es otra historia. El Pixie es compacto, potente y elegante, probablemente la mínima expresión de lo que puede ser un láser. Lo tienes en dos colores, negro, que es este, y en rojo. Vamos a ver todo lo que es capaz de hacer y al final del vídeo os enseñaré el unboxing, el software y los detalles técnicos para que lo conozcas a fondo. ¡Comenzamos! Voy a grabar esta tarjeta metálica. Voy a ponerle unas letras. La colocamos. Como voy a grabar letras, me voy a Algo Type. Para escribir le doy 2 veces a la pantalla. Una vez lo tengo, le doy arriba a la derecha. Y siguiente. Elijo el material en el que lo voy a grabar, en este caso metal revestido, y le doy a procesar. Coloco la galga para graduar el enfoque del láser. Le doy a movimiento para ajustar el cabezal del láser al material. Previsualizo y cuando esté todo listo le doy a iniciar y el láser comenzará a grabar. Otra cosa que está muy bien del Algo Láser Pixie es que la base se puede ajustar en altura. Tiene diferentes niveles, 25, 50, 75 y 100 milímetros, así que puedes subir o bajar la máquina dependiendo del tamaño del objeto que vayas a grabar o cortar. Por ejemplo, si vas a trabajar con algo más alto, simplemente levantas la máquina al nivel que necesites y así mantienes la distancia correcta del láser para que el grabado salga perfecto. Voy a grabar esta funda de la tablet. Al final del vídeo te mostraré una parte del software, que tendrás opciones de configuración avanzada como relleno, vectorizado, dirección del láser, potencia, etc. Voy a grabar una naranja, a ver cómo sale. Y ha dejado una aromita naranja. Bueno, y he decidido seguir experimentando con la naranja. Y fijaros. Estoy haciendo diferentes muestras para que veáis lo versátil que es la Algo Láser Pixie. Desde metal pintado hasta madera y los resultados son precisos y con acabados increíbles. Aquí estoy grabando una palanca de hierro pintada en amarillo. El láser trabaja con mucha precisión y deja el grabado en negro, creando un contraste espectacular sobre el color. Ahora estoy grabando una maneta de moto pintada en rojo con el logotipo de Honda. En este caso el resultado no ha quedado negro, sino en un toque plateado muy bonito. Le da un acabado metálico que combina genial con el color rojo y parece casi como si viniera de fábrica. También quise probar con este estuche para gafas. No estoy del todo seguro del material, parece cuero, pero seguramente sea sintético. Y aún así el resultado ha sido sorprendente. Y para terminar probé en un tablero de MDF con una imagen muy realista. El láser ha penetrado más en las zonas oscuras, creando un efecto de relieve natural.
Da la sensación de una foto tallada en madera, con textura y profundidad. Sinceramente, el resultado es espectacular. Voy a hacer un puzzle con un posavasos. En la aplicación Algo Láser hay una sección llamada rompecabezas. Aquí puedes convertir cualquier imagen o diseño en un puzzle. Puedes ajustar el área que quieres cortar y elegir cuántas piezas tendrá. Voy a hacer un puzzle cuadrado en el centro de este posavasos redondo. Estas son algunas de las cosas que podrás hacer con esta pequeña máquina. Conclusión. Esta máquina láser demuestra que no hace falta tener un gran equipo para obtener resultados de calidad. Su reducido tamaño y facilidad de transporte la vuelven ideal para trabajos pequeños, personalizados y de precisión. Sin duda, una herramienta con mucho potencial tanto para el uso doméstico como para proyectos comerciales o de emprendimiento. Su precio a día de hoy te lo dejo aquí arriba y el enlace debajo de la descripción. Y si has llegado hasta aquí es porque esta máquina te parece interesante. Ahora te voy a mostrar el unboxing, el software y su parte técnica. ¡Comenzamos! Veamos qué contiene la caja. Y contiene el libro de instrucciones, tapa superior, un folleto con códigos QR, un puntero, cable USB y adaptador para el tubo de extracción. Material para hacer pruebas, un cepillo, una galga y una llave Allen. La máquina, tubo de extracción, transformador de corriente y un láser de 10 vatios. En la parte trasera está el extractor, donde conectaríamos el tubo. Aquí conectaríamos el accesorio rotatorio si lo tuviéramos para grabar objetos cilíndricos. Entrada de USB tipo C. Botón de encendido y apagado de la máquina. Entrada de corriente. Galga para graduar el enfoque del láser. Y tornillos para elevar la máquina, que van 4. Quitamos la tapa superior y esta rosca hace subir y bajar el láser para poder enfocar correctamente. En la parte frontal está la pantalla. Cuando la encendemos por primera vez tiene una interfaz muy intuitiva en la que tendrás que ir poniendo datos como el idioma, un código personal, que cada vez que la vayas a encender tendrás que introducir. Y este botón sirve para parar el proceso de grabado o volver a reiniciarlo. Hay 3 formas de operar con esta máquina, o bien la pantalla, la tablet o el teléfono y desde un ordenador. Vamos con la pantalla de la máquina. La pantalla principal tiene 4 botones: Proyectos, Algo Type, Control y Algo Sketch. Proyectos. Hay 3 opciones. Ejemplo, que están los archivos que trae la máquina de prueba. Tarjeta SD de 32 GB, que es donde se guardan los archivos. Y disco USB, que es el puerto de entrada para pinchar una memoria externa. Entramos en la opción Control, desde donde podemos manejar el láser manualmente. Si tocamos la casita, el cabezal irá a su punto de inicio, que es bajo a la izquierda. Con las flechas podremos mover el cabezal. La fila de la izquierda es la velocidad con la que lo podemos mover.
y la fila de la derecha son los pasos. Algotype es para hacer escrituras. Si tocamos 2 veces la pantalla aparecerá el teclado y podremos escribir. Abajo izquierda tenemos para cambiar el tamaño de la letra y bajo medio está el tipo de fuente. A la derecha tenemos algunas opciones. Pulsamos siguiente y nos lleva a una pantalla donde le tienes que indicar qué material vas a utilizar, la calidad de acabado, velocidad, potencia, las pasadas y una vez esté todo seleccionado pulsamos procesar y la máquina empezará a grabar. Y Algo Sketch es para hacer dibujos a mano alzada y te da opciones. Bueno, ya hemos visto la pantalla de la máquina y ahora vamos con la tablet o un teléfono. Lo primero, descargamos la aplicación, que es esta, Algo Láser. Y una cosa importante, tienen que estar conectados tanto la tablet o el teléfono y la máquina a la misma red Wi-Fi. Dentro de la app lo primero que hay que hacer es seleccionar el modelo de la máquina, en este caso el Algo Láser Pixie, y también elegir la potencia del láser, que es de 10 vatios. Una vez hecho esto, pulsamos en conectar y listo, la app se vincula con la máquina. A partir de este momento ya no necesitarás usar los botones de la máquina directamente, porque todo se controla desde la tablet o el teléfono. Ahora tenemos estas dos opciones, control, que es igual que en la máquina, para dirigir el cabezal a la posición deseada. El control de grabado es para entrar en los archivos. Tienes biblioteca, que son archivos que tiene la propia aplicación. Álbum, que son las fotos que hay dentro del teléfono. Texto, que es para hacer escritura, pero aquí en la tablet tienes más opciones. Archivo, algunas veces no serán archivos tipo imagen y los podrás encontrar en esta carpeta, como SVG, DXF, EPS. Hay páginas web con archivos listos para trabajar con ellos y están listos para descargar. Y seguimos. Creador de código de barra. Creador de código QR. Podrás hacer rompecabezas con tus fotos favoritas y dibujar a mano alzada. Voy a elegir una foto que tengo en mi galería para que veáis las opciones de configuración. Los filtros sirven para modificar la imagen antes del grabado, ayudando al láser a interpretar mejor los tonos, los bordes o los contrastes. Una vez elegido el filtro, pulso adelante. Coloco la imagen para ajustarla en el material. Previsualizo. Y una vez que lo tengo, me voy a la configuración. Aquí nos encontramos con 3 modos de grabado. Dianzen es el modo de grabado para puntos, ideal para fotografías o imágenes con sombras y degradados. Escaneo, este modo graba superficies completas, como si el láser pintara el diseño línea por línea. Es perfecto para dibujos en blanco y negro o logotipos rellenos. Y vectorado, aquí el láser sigue las líneas del contorno del dibujo. Es el que se usa para cortar materiales o para grabar trazos finos. También tienes la calidad, tienes que poner la calidad en que quieres que haga el grabado. La dirección, lo que hace es indicar en qué sentido se va a mover el láser mientras graba o escanea el diseño. Por ejemplo, está de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo o incluso en diagonal. Normalmente se deja en modo horizontal, de izquierda a derecha, que es más rápido y preciso. La potencia del láser básicamente la fuerza con la que graba o corta. Si la subes, quema más y graba más profundo. Si la bajas, marca más suave. Depende del material, así que siempre haz una prueba antes. Y la opción velocidad controla qué tan rápido se mueve el láser mientras graba o corta. Si eliges una velocidad más baja, el láser pasa más tiempo sobre el material, así que graba más profundo o más oscuro. Y si la pones más alta, el láser va más rápido y el grabado queda más suave o más claro. Y por último, el número de pasadas que quieres que dé el láser. Una vez lo tengamos todo configurado, le damos arriba a la derecha y cuando termine de subirse, pulsamos ejecutar y el láser comenzará a grabar o cortar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.